en 678 domingo. Malvinas y las embestidas británicas. Argentina tiene una postura irrenunciable, usted lo sabrá bien con respecto a las islas, y va a tomar cualquier decisión desde el punto de vista de su política de relaciones exteriores como para tratar de reconquistarla absolutamente de manera pacífica, está claro. Mire, le voy a pedir disculpas, de ponerle un ejemplo personal, pero yo vivía en la Gran Bretaña en el momento en que se invadieron las Islas Malvinas. Trabajaba en la BBC de Londres en el servicio latinoamericano y hubo que explicarle a los ingleses qué eran las Islas Malvinas y dónde quedaban. No había inglés que supiera dónde quedaban las Islas Malvinas. Ahora yo supongo que todo el mundo sabe dónde estamos. Bueno, obviamente hubo un conflicto bélico, creo que hasta los taiwaneses saben dónde está. Acá lo que se está pidiendo es un derecho internacional adquirido a través de la historia. Yo entiendo que ustedes tienen una postura de defensa y que la defensa más clara que tienen tiene que ver con la autodeterminación, porque ¿quién va a votar en la autodeterminación? La persona que vive en las islas. En la autodeterminación ganan ustedes, en el derecho internacional y en la historia ganamos nosotros. El caso Martins y las omisiones monopólicas. ¿Por qué crees que Macri, justo en su luna de miel, fue al club Mix Sky Lounge en Cancún, donde se ejerce la prostitución, y antes decías de que nadie podía no darse cuenta que se trataba de un lugar, por lo menos borderline, porque había de hecho un caño? ¿Por qué? Lo que jamás voy a entender es por qué entra a un local de prostitución, y más no entiendo que se deje fotografiar con Gabriel Conde, que es un señor que estuvo preso porque le encontraron una menor de edad en el shampoo, ya tiene problemas de prostitución, estuvo 29 días en Devoto, tuvo que pagar una fianza. Yo en el lugar de él jamás me dejaría fotografiar con una persona así en un local nocturno. El Estatuto del Peón Rural y los intereses de Venegas. Página 12. 3.500.000 razones para defender el Renatre. Los 8 directores del Renatre encabezados por el Momo Venegas se llevan por esos puestos unos 3.500.000 pesos anuales. Los ingresos del Momo no terminan allí. Casi triplica su parte con lo que cobra por encabezar el sindicato y la obra social. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Y suerte igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Los subsidios. El diario La Nación descubrió la trampita del gobierno. La Nación, al margen de la semana. Un ajuste para los que no votan K. Por Jorge Oviedo. El gobierno parece querer hacer la parte más dura del ajuste en los sectores sociales que le son menos fieles, o culpar a otros por los varios golpes al bolsillo que se están sucediendo. Así lo presentan, además, los subsidios y la mala intención de Clarín. Clarín. La renuncia a los subsidios solo tuvo 22.000 voluntarios. Infonews. Debido dijo que la quita voluntaria de subsidios es un éxito. El multimedio Clarín es tan perverso que cuestiona una actitud positiva de la gente para que fracasen nuestras políticas. La política sin duda ha sido un éxito porque antes teníamos una sola renuncia y ahora son más de 22.000. Con lo cual creamos un espacio que antes no existía, en el que los ciudadanos pueden expresar de manera libre y de acuerdo a su conciencia si necesitan ser subsidiados o no. Una patria tuitera de excelencia. Twitter de Ashek. Querido Obama, el FBI cerró un sitio web por romper derechos de autor, pero no cerró Guantánamo por violación de los derechos humanos. Claro que salpica este charco vago, ya no está tan limpia
Weather 678. El programa que te cuida de las monopólicas mentiras. You know, Dad, it's a real pretty day. Greg asked if I could go on a picnic. May I? Well, Margaret, I don't think... that sounds like a good idea. So long as you're back by 6, 7, 8. Thanks, guys. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos todavía, que mañana es lunes. Gracias por estar aquí, estos 678. Gracias, amigos, por acompañarnos en estas altas horas del domingo, donde hay gente que no llega a esta hora, después de domingos bravos, con asados, con amigos. Sin embargo, nosotros hemos llegado lo más bien y podemos seguir ¿hasta qué hora, Dante? Hasta las 12. Hasta las 12 nada más. No, tampoco tanto. Llegaste con lo último. Bueno, y vamos a tener un programa muy interesante porque nos visita Federico Bernal. Federico Bernal es bioquímico, egresado de la UBA, es periodista y escritor, dirige el CLICET, que es el Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, es miembro de AEDA, que es la Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina, y se desempeña como columnista en el diario Tiempo Argentino y como colaborador en Página 12, Miradas al Sur, Diario Popular y en Telam. Escribió, entre otros libros, el último es Malvinas y Petróleo, una historia de piratas. Así es. Editado por Capital Intelectual. Bueno, un poco tu tema es el petróleo, Latinoamérica, la economía, la política, porque, según se dice por ahí, lo heredás un poco de tu bisabuelo, que es el señor Enrique Hermit, que es quien descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia. Así es. En el año... Enrique Hermite descubrió petróleo en 1907, el 13 de diciembre de 1907. Y tengo el honor y el orgullo de ser su bisnieto. Y me contabas que escribiste tu primer libro sobre petróleo con notas del bisabuelo. El primer libro, sí, heredé documentos valiosísimos y lo que hice fue una revisión de la historia petrolera en la República Argentina y aportando humildemente a la desmitificación de la soncera del agua, es decir, que la creencia de que los argentinos, la creencia del pueblo argentino en general, que el descubrimiento fue un hecho absolutamente casual, sí, azaroso, fortuito. ¿No fue? Y no lo fue, justamente porque lo que se dice es que se buscaba agua y casualidad se encontró petróleo, pero bueno, yo lo que pruebo en base a esta documentación que tengo por parte de mi familia Hermite, es que justamente había todo un plan sistemático de prospección y búsqueda para encontrar petróleo, con el Estado como actor y pieza fundamental, para hacer de la Argentina un país soberano en materia energética. Bueno, vamos a estar hablando de eso ya mismo, porque el primer informe tiene que ver con Malvinas y las embestidas británicas y el petróleo y todo eso. Y lo vemos y lo comentamos. Malvinas, nueva embestida del gobierno británico. En el día de ayer se sumó una nueva escalada del gobierno de David Cameron en el cruce por la soberanía de las Islas Malvinas. Ahora el canciller británico William Hague denunció un intento de intimidación a los kelpers por parte del gobierno argentino. Continúan las repercusiones a partir de las declaraciones, en primer lugar, del primer ministro británico. Luego llegó una nota que publicó en un diario conservador, The Times, concretamente el canciller británico. El canciller británico William Hague exhortó a la Argentina a que detenga los intentos de intimidación de la población civil de las islas. Hague aseguró que los kelpers tienen el derecho inalienable de seguir siendo británicos. Son la 9ª generación de británicos que viven en el lugar. Creo que es lamentable realmente, que es otra mentira más del gobierno de Gran Bretaña. La Argentina no intimida absolutamente a nadie. La Argentina lo que hace es reclamar en todos los foros internacionales un derecho que es propio, que es la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Reclamando nada más y nada menos que el gobierno de Gran Bretaña acepte las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que
insta a que se sienten a dialogar con la Argentina, cosa que se han negado sistemáticamente porque no le asiste ningún derecho sobre las Islas Malvinas. Argentina has placed in its constitution an intention to try to take over the Falkland Islands. That means that any discussion about the Falkland Islands from an Argentine perspective can only result in Argentina taking over the Falkland Islands. That is not acceptable to the people who live here. So why would you enter a discussion that had that sort of predetermined outcome? Entrevista al canciller Héctor Timerman. No hay una sola medida que implique hostilidad a los isleños. Las únicas declaraciones que hemos hecho han sido para que se dé cumplimiento a los mandatos de las Naciones Unidas, que llaman al diálogo para la solución de un conflicto soberano y colonial. En ningún caso las Naciones Unidas, nunca, jamás, han reconocido a los habitantes de las islas como sujetos del debate del conflicto, y tampoco se les ha otorgado el derecho a la autodeterminación, por considerarse que no son una población nativa, son una población trasladada de la metrópoli a la colonia. Esta fue la tercera embestida en la última semana del gobierno británico, que se sumó al envío de tropas a las islas y a la denuncia de Cameron de que la Argentina era colonialista. Sobre este punto, interesante reflexión realizó el ex canciller Tajana. Lo de acusar de colonialista de Argentina es cómico, ¿no? Solo la hipocresía y la perfidia británica puede acusar a alguien de colonialista el país que construyó durante siglos una de las mayores historias imperiales que conocemos. Tiempo argentino. Las últimas colonias inglesas. Estos son los 13 territorios británicos de ultramar que, a pesar de que no forma parte del propio Reino Unido, están bajo su jurisdicción. Islas Malvinas, Cayman Island, South Georgia and the South Sandwich Island, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Turks and Caicos Island, Bermuda, Pitcairn Island, Anguilla, British Indian Ocean Territory, British Virgin Island, Gibraltar, Montserrat, Sovereign Base Aéreas of Akrotiri and Dhekelia. Tan burda es la acusación del gobierno británico que hasta un periodista de TN cuestionó duramente esa postura. Estamos con Dick Sowell, que es un miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas. Argentina tiene una postura irrenunciable, usted lo sabrá bien con respecto a las islas, y va a tomar cualquier decisión desde el punto de vista de su política de relaciones exteriores como para tratar de reconquistarla absolutamente de manera pacífica, está claro. Mire, le voy a pedir disculpas, de ponerle un ejemplo personal, pero yo vivía en la Gran Bretaña en el momento en que se invadieron las Islas Malvinas. Trabajaba en la BBC de Londres en el servicio latinoamericano y hubo que explicarle a los ingleses qué eran las Islas Malvinas y dónde quedaban. No había inglés que supiera dónde quedaban las Islas Malvinas. Ahora yo supongo que todo el mundo sabe dónde estamos. Bueno, obviamente hubo un conflicto bélico, creo que hasta los taiwaneses saben dónde está. Acá lo que se está pidiendo es un derecho internacional adquirido a través de la historia. Yo entiendo que ustedes tienen una postura de defensa y que la defensa más clara que tienen tiene que ver con la autodeterminación, porque ¿quién va a votar en la autodeterminación? La persona que vive en las islas. En la autodeterminación ganan ustedes, en el derecho internacional y en la historia ganamos nosotros. Nunca he encontrado ninguna persona que quiere ser bajo soberanía argentina. Eso es fundamental, ¿no? Y eso también se trata de autodeterminación. ¿Por qué, por ejemplo, un país como Argentina, que tiene más o menos, si me acuerdo bien, 45 millones de personas, amenaza tanto a un país que tiene solamente 3.000 habitantes? Que uno tenga 45 millones de habitantes y el otro 3.000, no implica que la cantidad de habitantes le quite legalidad a un reclamo. Bueno, hablamos un momento sobre la amenaza, porque eso es un punto muy importante en ese argumento, ¿no? Pero ¿de qué amenaza está hablando ustedes? Y lo único que hay es una disparidad y una discrepancia desde el punto de vista diplomático. Ha sido bastante claro el canciller, creo, en las últimas horas, al decir que toda disputa será una disputa, obviamente, basada en el diálogo o en la protesta ante organismos internacionales. Pongo un poco más detalles sobre esa amenaza. También había puesto el clamo de soberanía en reuniones como Mercosur, UNASUR, donde ni nosotros, como Falkland Islands,
ni los gobiernos de Gran Bretaña tienen representación y también han completamente rehusado negociar con nosotros sobre cualquier tema salvo soberanía, que no queremos negociar. Una amenaza es un hecho físico, una amenaza fue la guerra de Malvinas concretamente, pero después son todas metodologías, políticas internacionales, siempre pacíficamente. Si usted lo considera una amenaza, hacer una presentación ante el UNASUR o ante Naciones Unidas, nosotros lo consideramos un paso diplomático sin el intento de recuperar la soberanía de Malvinas. ¿Usted piensa, por ejemplo, que esas son acciones pacíficas y acciones amistosas de un país vecino? Yo no veo la enemistad que pueda existir en un reclamo que se hace ante un organismo internacional. Perdón, no había entendido muy bien, pero si usted está diciendo que Mercosur y UNASUR son grupos internacionales, entonces no estoy de acuerdo, son grupos de Latinoamérica. Y como había dicho antes, nosotros no tenemos representación ahí, ni Gran Bretaña tampoco. Bueno, ya sé que no tienen representación porque son grupos regionales, tampoco nosotros tenemos representación en la Comunidad Económica Europea. Está clarísimo que son grupos regionales, pero lo que sí tenemos representación todos en Naciones Unidas, y me parece que todos no tenemos los mismos derechos, porque por ejemplo la Gran Bretaña tiene algún derecho a veto histórico inentendible, que se usa con mucha frecuencia y a veces son absolutamente ominosos. Bueno, a ver, Bernal, ¿qué...? La verdad que pensé que era más difícil encontrar un periodista de TN con esta posición que un británico que supiera de Malvinas. Sí, ¿no? Pero... la verdad que es toda una reliquia. No, inclusive hay británicos, ahí no coincido, porque hay británicos que conocen mucho y muy bien de la cuestión Malvinas. De hecho, hay grandes libros malvinizadores, o sea, que van contra la desmalvinización, que fueron escritos en Gran Bretaña. Uno de ellos es el que recomiendo la lectura, el Servicio Secreto Británico de la Guerra de Malvinas, el informe Franks, que es un informe que Margaret Thatcher pidió a la Cámara de los Comunes para analizar el desempeño previo y durante el conflicto bélico, el desempeño de Gran Bretaña, de funcionarios del Foreign Office. Sí. Y ahí, bueno, justamente este libro prueba de una objetividad y contundencia realmente notables, que esta visión desmalvinizadora de la aventura, esto que se dice que fue una especie de decisión de producto del alcohol de Galtieri, de la Junta, bueno, eso en todo caso queda para otro momento, pero volviendo al tema, hay británicos, inclusive historiadores, intelectuales, analistas geopolíticos que creo que pueden hacer un gran aporte a luchar contra la desmalvinización que padece hoy por hoy el pueblo argentino. Ahora vos, digamos, te especializaste en la cuestión energética y la cuestión de la soberanía política como parte de como necesitando de la soberanía energética, ¿no? Y escribí sobre esto de qué está pasando ahora en Malvinas, en la plataforma continental, con las investigaciones sobre el petróleo. Relaciones petroleras, sí. ¿Cómo estamos? En primer lugar, creo que acá el canciller Hack nos tildó de colonialistas, bueno, Cameron fue quien nos tildó específicamente de colonialistas, y el canciller de que estamos intimando a la población, como le llaman ellos, a los kelpers, y creo que primero tenemos que hablar de lo que ha venido siendo durante los últimos años la provocación sistemática y la intimidación que ellos, que son la verdadera potencia colonialista y en decadencia y burda, nos han venido realizando no solamente a nosotros, sino a todos los pueblos de América Latina en general. Ahí tenemos que mencionar, por ejemplo, lo que es deployment, como lo llaman ellos, el envío del príncipe de York, o del duque de York, perdón, el príncipe Williams a las islas, que ahora llegará en febrero, con el 2 de abril ya ahí a la vuelta de la esquina. También yo lo tengo anotado, pero por ejemplo todo lo que fue uno por uno los distintos ejercicios militares unilaterales e ilegítimos en base a las resoluciones de las Naciones Unidas mismas, que vienen realizando los británicos, los buques de guerra alrededor de las Islas Malvinas. También, bueno, vos te referías a lo que es la exploración ilegítima, unilateral, de hidrocarburos en las islas, en realidad en el mar argentino, específicamente al norte. Esto viola también las resoluciones de las Naciones Unidas, de la OEA,
bueno, ahora recientemente de la CELAC, del Mercosur. Pero la exploración está avanzada. La exploración está avanzada. La exploración, en realidad, esta es la segunda y última fase exploratoria. Una exploración que hay que recordar siempre, comenzó en 1998 con las primeras perforaciones que fueron justamente perforaciones realizadas por Shell. Y esto está documentado en las mismas operadoras, Rock Hooper, Desire Petroleum. Ahí figuran los informes, en los estudios sísmicos y todos los estudios prospectivos, ahí figuran la importancia estratégica que tuvieron los informes y esas perforaciones de la Shell en Malvinas para que en estos últimos meses se encuentre el petróleo en cantidades comercialmente explotables. Y ya hay, vos tenés cifras de la cantidad de petróleo que pueden llegar a sacar en no muchos años, ¿no? ¿Cómo es eso? Y al 2016 ya se calcula que van a comenzar el proceso de extracción. Para 2018 calculan 150.000 barriles diarios, que es una cifra casi un 30% de lo que la Argentina extrae a nivel nacional. Y estamos hablando de, van a ser, bueno, un sinfín de perforaciones. Esto es un área en una de las cuencas. Hay muchísimas áreas con alto potencial petrolero y también gasífero, y hay 4 cuencas alrededor de las islas. O sea que es apenas una porción. Y son aproximadamente, en base a informes de estas mismas operadoras, entre 600 y 900 millones de barriles, que es casi el 30% de las reservas comprobadas que hoy tiene la Argentina. Si eso es finalmente lo que se logra certificar, que todo da cuenta de que eso va a ser finalmente lo que se certifique, por los niveles de extracción, de recuperación, el Reino Unido se estaría ahorrando 7 años de importaciones por un valor de casi 60.000 millones de dólares al precio de la cotización actual del barril. Y ya está la plata para empezar, ya está para la primera inversión, ¿verdad? Ya está la plata para invertir, y lo más importante que tienen es que están las fuerzas militares también apostadas y preparándose para el gran saqueo que se viene. Acá yo, además hablando de intimidaciones, que traje, por ejemplo, este es el portal oficial de la Royal Navy. Acá figuran las Falklands, así le llaman ellos, por supuesto, al lado de Afganistán, el Golfo. O sea, son las operaciones, como están anunciando, las operaciones militares en las distintas partes del mundo. Este es el imperio ¿Y ese informe de dónde? No, este es el sitio web de la Royal Navy, de la Fuerza de la Armada. Royal Navy, vamos a ir a Afganistán, vamos a estar en Ahí Falklands. estamos, en las Falklands, está Afganistán, está el Medio Oriente, y debajo están todas las acciones, las operaciones contra acciones de piratas, contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Y también dice Keeping the Sea Lanes Open, o sea, manteniendo los mares abiertos. Recuerda a la libre disponibilidad de los ríos y a la invasión de 1845. ¿Los mares abiertos para ellos? Claro, por supuesto, los mares abiertos. Digo, como querían el Paraná abierto y lo que fue vuelta de obligado. Después también en el portal de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea, ahí también figuran las Falklands al lado de Gibraltar, la colonia que tienen en España. Más arriba está Irak, está Libia, Afganistán, Medio Oriente en general. Diego García, que esta fue una isla que literalmente masacraron a sus pobladores, ahí no tuvieron en cuenta los deseos de los pobladores de la isla, y se lo llevaron puesto en la década del 60 en un virtual genocidio por parte de las fuerzas de ocupación. Está la isla Ascensión, que me trae malos recuerdos. Exactamente, donde paraba la flota. Exactamente. Para llegar hasta acá. Y después, por último, hablando de intimidaciones, esto es un documento que ahora no está online. Yo accedí en su momento y, de hecho, cuando se publicó en marzo de 2009, registró, cosechó por todas partes del mundo y especialmente en la Argentina, aunque bastante poco, igualmente, para mi gusto, una crítica realmente muy, muy fuerte, porque este documento fue un documento que encargó la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, a algunos expertos geopolíticos. Participó como autor el director general de Política Exterior del Departamento Político de la Unión Europea, y en este documento el Reino Unido ofrecía sus bases militares en todas partes del mundo a la seguridad, a la defensa de la seguridad nacional, entre comillas, de la Unión Europea. Y ahí hace foco específicamente en el Atlántico Sur y, por supuesto, en Malvinas, como una base geoestratégica para la seguridad de la Unión Europea. ¿Esto con qué fecha es el estudio? Esto se publicó en marzo de 2009 y además está en la web, sigue estando el documento, que no se puede acceder,
pero sigue estando el documento en el Departamento de Política Exterior de la Unión Europea. Y ahí hay una página donde se ve claramente las Islas Malvinas y 3 flechas que salen como de potenciales hipótesis de conflicto, una que va hacia la Patagonia, otra que va hacia el Estrecho de Magallanes y otra que va hacia la Antártida. En un reportaje hoy el canciller Timmermans hablaba de escalada militar. ¿Para vos estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Se está repitiendo exactamente lo que se hizo en 1982. Hay un gobierno conservador en el poder. Bueno, justamente el artículo que hablaban antes de Tiempo Argentino hablaba de la pantalla que está significando, como ocurrió en 1982 con Margaret Thatcher, toda la escalada bélica, política, diplomática en relación a Malvinas. Y la importancia de este documento, y creo que hay que significarlo, es que no se está... Este documento en ningún momento habló de la autodeterminación ni de la población de las Islas Malvinas. Por eso el otro día yo lo escuchaba atentamente a Horacio González, que me sorprendió que se haga tanto hincapié en la población de las islas, porque hay que recordar que no es una población como lo es la población como la Argentina u cualquier otra población del mundo, sino que es una, en todo caso, población trasplantada. Claro. En 1833, que eso era lo que hacía referencia el canciller, trasplantada en 1833 a los efectos de que se mantenga y que tengan una excusa perfecta, como es la que tienen hoy, del principio de autodeterminación. Muchachos. Sí, recojo lo de Federico, ¿no? Y también los exabruptos de Cameron respecto de Argentina colonialista, no sé, parece que los bolivianos son piratas, alguna cosa de eso, no espera. Pero digo, el punto era esa cuestión, digo, también de cómo juega la cuestión del derecho de autodeterminación y hacer un rastreo histórico en lo que es el derecho internacional. Es decir, bueno, en qué momentos o en qué circunstancias o para qué sirve esta lógica del derecho de autodeterminación. Y siempre fue algo que se utilizó contra los colonizadores, digamos. Sería absurdo acá que los colonizadores apelen, aparte como bien lo indicaba él, en realidad, porque con ese criterio uno invade cualquier lugar del mundo, trasplanta una parte de la población y después le pregunta, ¿usted a dónde quiere pertenecer? Y yo quiero pertenecer a donde venía, claro, digamos. Esa lógica, ¿no? Pero eso, insisto, y además se pensó, obviamente, digamos, como parte de los derechos humanos después del 48, en el contexto de donde, por lo menos, ya no en Latinoamérica, obviamente, pero sí en África quedaban todavía muchas colonias, y digamos, ese fue el argumento por el cual se utilizó, pero siempre, digamos, desde el lugar del más débil, está claro, ¿no? Esta utilización es absurda. Sí, a mí me parece que hay que subrayar el éxito del operativo diplomático que está desarrollando el país. Entre otros éxitos es el hecho de que el informe que estamos viendo provenga de TN, y creo que hay que valorar que se ocupó un terreno simbólico y discursivo que es bastante inapelable. En los diarios de hoy, incluso los diarios más enconados contra el gobierno, se reconoce este éxito diplomático, que pasa incluso por la declaración de Estados Unidos que llama a una negociación, a una conversación bilateral, y que lejos de ser una cosa aislada, es decir, una ocurrencia de los últimos días, es una cuestión que se viene labrando, digamos, en los últimos años. Digamos, si uno recoge todos los pronunciamientos de Mercosur, la UNASUR, CELAC, y todo el activismo internacional de Cristina y el gabinete, especialmente el ministro Timmermans, en ocupar los espacios, los foros internacionales con el tema Malvinas, creo que estamos ante una etapa muy importante. Cualitativamente, creo que esto es lo que preocupa especialmente al gobierno de Gran Bretaña, que hay lo hablábamos el otro día, hay una calidad absolutamente distinta. Es un gobierno democrático con todas las credenciales del Estado de Derecho funcionando, en una América Latina también democrática, y yo creo que más allá de que utilización política doméstica siempre hay, pero yo creo que la preocupación del gobierno inglés tiene que ver con el avance y con la consolidación de esta ponencia latinoamericana en relación a recuperar un territorio que es de América Latina, además de ser argentino. Sí, algo interesante, retomando todo lo que se dijo, es que el propio organismo de Naciones Unidas no reconoce la autodeterminación de los malvinenses. O sea, Naciones Unidas, que es el organismo eje del derecho internacional en esta materia, lo que dice es que la Argentina Argentina y Gran Bretaña tienen que negociar la relación entre Malvinas,
Es importantísimo el documento que emite el documento de Estado de los Estados Unidos, porque es una mirada de uno de los líderes del mundo, socio de Gran Bretaña, diciendo esto es un tema bilateral que lo tienen que resolver Argentina e Inglaterra. Por otro lado, me parece que volviendo a lo que decía Horacio González el otro día, tenía que ver básicamente con la cosa personal, digamos, ¿qué Latinoamérica tenemos para ofrecerles a los malvinenses? Me parece que sí tenemos otra Latinoamérica para ofrecerles a los malvinenses. Bien, vamos a seguir hablando de esto porque el tema seguro que va a seguir, pero ahora vamos a las nuevas internas en la UCR, que de internas sabe un montón, lo vemos. Nuevas internas en la UCR. En un acto homenaje al presidente Arturo Illia, Ricardo Alfonsín cayó en una simpática contradicción, ya que cuestionó a quienes traicionan la ideología partidaria. Esta embestida de Alfonsín está direccionada para algunos dirigentes radicales que coquetean con el PRO. Hablan de la necesidad de recrear relaciones civilizadas y de respeto entre las fuerzas políticas. Si sinceramente creen eso, ¿cómo es que ponen en marcha algunos propuestas indecentes encaminadas a desmembrar a los partidos políticos, aprovechándose, como les decía, de la falta de convicción de algunos que se dicen radicales, pero creo que de radicales tienen muy poco? Los españoles dicen políticos chaqueteros, que vendría a ser como camisetero, chaqueta, camiseta. Le llaman político chaquetero a aquel que se anda cambiando la camiseta según las circunstancias, como si se tratara del jugador de un partido de fútbol. Ejemplaridad en no ser político chaquetero. Queridas amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. En la provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Le llaman político chaquetero a aquel que se anda cambiando la camiseta según las circunstancias, como si se tratara del jugador de un partido de fútbol. Ejemplaridad en no ser político chaquetero, no andar cambiando de partido según las circunstancias. Amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no andar cambiando de partido según las circunstancias. Porque no me viene bien ahora en términos electorales, me cambio de partido, me voy a otro partido. ¿Qué saben qué es en el fondo? Cambiar de idea. Porque las ideas mías, aunque sean verdad, no tienen hoy la popularidad que tuvieron en otros tiempos. Cambio estas ideas, si no les gusta como pienso, cambio de manera de pensar y voy a pensar como a ustedes les gusta. Eso no es un político y menos un político radical, amigos. Si se quieren ir, que se vayan de una vez. Infobae. Nueva interna en la UCR. Ahora por el posible acercamiento con el PRO. El cordobés Oscar Aguad pidió dejar de dividir al partido. A la sociedad no le interesa dividir a la política en derecha e izquierda. Lo primero que debería preguntarse Alfonsín no es por qué hay otras fuerzas que quieren quitarle dirigentes a la UCR, sino porque hay gente que se quiere ir del partido. Descargó a Aguad, quien el año pasado había recibido el apoyo de Mauricio Macri durante su candidatura a gobernador de Córdoba. Ayer el también diputado Oscar Aguad consideró que la debilidad que hoy sufre el radicalismo es el resultado de una conducción partidaria que hace años no da el debate que es necesario para generar una verdadera alternativa, para que la gente visualice al partido como una verdadera opción al populismo. Si se quieren ir, que se vayan de una vez. Bueno, a ver, don Bernal, ¿vos conocías esto de chaquetero? El chaquetero, no, la primera vez que lo escucho. Igual él dice eso porque en realidad él usa hasta donde sé, usaba las chaquetas del padre. O sea, no... no, pero la verdad que, no sé, son el problema y la solución, son la civilización y la barbarie juntas, son... yo la verdad que sigo sin entenderlos. Y se está viendo simplemente un partido político en crisis terminal,
Crisis que comenzó con el fallecimiento del gran caudillo y único caudillo radical que fue Hipólito Yrigoyen. Desde ahí, desde mi punto de vista, el Partido Radical no hace sino derechizarse o girar cada vez más a la derecha, más conservador, porque bueno, perdió su base, la base de sustento de la clase social que lo apoyaba, que migró al peronismo. Y bueno, por otro lado, es lógico los acercamientos y los coqueteos y las alianzas con lo más reaccionario que tiene el argentino hoy por hoy, porque es la única manera de que pueda conseguir algo, que en realidad lo único que puede conseguir, además de magrísimos votos, es por supuesto el apoyo financiero de las grandes corporaciones. Moca entendió. Moca No, entiende a mí me parece que hay como una retórica absolutamente internista. Digamos, se mira la crisis radical, que es una evidencia, nadie se va a poder ofender porque hablemos de la crisis radical, como un fenómeno que tiene que ver con los radicales solamente, que no es un problema del radicalismo en la sociedad argentina, un problema de posición, de lugar, digamos, ¿no? El radicalismo, yo creo que la historia del radicalismo tiene sus complejidades, sus altos y bajos. Yo creo que el fenómeno Alfonsín integra una parte de la historia argentina, de la historia de la transición democrática, más allá del juicio que nos merezca el gobierno y sobre todo de las distintas alternativas que vivió. Ahora, después de la experiencia de Alfonsín, el radicalismo no ha vuelto a encontrar, tuvo con De la Rúa y con la Alianza una oportunidad política, que yo creo que todas estas cosas deben ser miradas en relación al país, cómo fue cambiando. Hoy, por ejemplo, que Aguad diga que hay que encontrar un lugar para el partido contra el populismo. El populismo forma parte de la génesis del radicalismo. Yrigoyen fue un líder populista, un líder nacional populista, previo a la irrupción del peronismo. Ahora, si se busca la reconstrucción del radicalismo por vías de supuestas modernizaciones internas, persistiendo en la ignorancia del mundo en que vivimos, de la crisis del paradigma neoliberal en el mundo, que parece no formar parte hace rato de la agenda del radicalismo, y se insiste en pensar lo ocurrido en la Argentina del 2003 hasta acá, como una mascarada o como un agravio a las instituciones democráticas, si se mantiene esa retórica, no hay modernización tecnocrática que salve al radicalismo de una situación casi efectivamente terminal. Ahora, nadie puede decir que es terminal o no, porque ahí intervienen los actores. Ahora, si la lucha es entre Aguad, símbolo del colaboracionismo radical con el tercer cuerpo de ejército, y la figura, digamos así, con la mejor voluntad, la figura pobre de Ricardo Alfonsín, y la programática pobre que ambos ofrecen, me parece que están en dificultades muy difíciles de superar. Porque está, bueno, Nito Artaza, por ejemplo, sí está recuperando. Y Leopoldo Moro están hablando otro lenguaje, sí, efectivamente. Poco también. Pero esa es una diferencia. Pero dice, bueno, el radicalismo es un partido nacional y popular. Es una diferencia. Yo creo que esa diferencia existe. Perdón, quiero decir, es todavía una situación muy embrionaria, muy chiquita en el radicalismo, porque además para que ese grupo prospere, el radicalismo tendría que revisar una cuestión vital, que es la relación con los gobiernos kirchneristas, hacer una revisión autocrítica de cómo se posicionaron. Claro. Uno dice, ojalá que les vaya bien. Las posibilidades de que les vaya bien son pocas, digamos. Sí, un territorio que siempre se le ha reconocido al radicalismo, que es un partido centenario que tiene presencia territorial, que es lo que, por ejemplo, le puede faltar a un partido como el PRO. El tema es que me parece que no han encauzado el liderazgo. Pensando en Ricardo Alfonsín y la contraposición con su padre, mismo en el temple, en el tono, en el carisma, lo charlábamos antes con Edgardo, uno lo veía a Alfonsín hace unos años y tenía ese tono cansino, apagado, realmente necesitaba una inyección de liderazgo, de asumir la posición que la historia le quería deparar dentro del radicalismo. Él no lo pudo lograr, y lo que logró es esta caricatura de sí mismo, un poco despectivo, enojado, chistoso, agresivo, que tiene que ver con cómo se posiciona un radical que intentó ser líder, y a mí me parece que no le alcanzó. Sí, yo también con Edgardo, digo, creo que realzaría lo que vemos el episodio Raúl Alfonsín, la transición democrática. Creo que también, como pasa en el peronismo también, digamos, son partidos enormes, con líneas que entran en tensión, que en determinados momentos de la historia una se sobrepone a la otra. Hay líneas progresistas dentro del radicalismo que yo en lo particular rescataría. Pero después me acordaba, digo, ese tape que algunas veces pasa acá de Raúl Alfonsín, cuando dice algo así como, si fuese verdad que la sociedad está girando para la derecha, antes que girar nosotros para la derecha, lo que tenemos que hacer es empezar a acostumbrarnos a perder elecciones. Sí. ¿No? Digamos, como haciendo una fuerte, digamos,
haciendo una fuerte base en los principios, más allá de otra vez, de episodios de la historia donde al propio Raúl Alfonsín se le puede achacar haber renunciado a alguno de ellos, ¿no? Varones, si tiene algo cortito para decirme, le voy a dar la palabra. Nada. ¿Un poquito más largo? Nos va a matar. Nos va a matar. Ahora en el corte nos mata. Vamos a, ahora sí, eso es el caso Varón, el caso Martins y las omisiones hegemónicas. Martins, la trata de personas y omisiones hegemónicas. Entrevistada por Jorge Fontevecchia, Lorena Martins volvió a hablar del tema que vincula la trata de personas con los aportes para la campaña de Macri y con Ollarvide. ¿Por qué crees que Macri, justo en su luna de miel, fue al club Mix Sky Lounge en Cancún, donde se ejerce la prostitución, y antes decías de que nadie podía no darse cuenta que se trataba de un lugar por lo menos borderline porque había de hecho un caño? ¿Por qué? Lo que jamás voy a entender es por qué entra a un local de prostitución y más no entiendo que se deje fotografiar con Gabriel Conde, que es un señor que estuvo preso porque le encontraron una menor de edad en el shampoo, ya tiene problemas de prostitución, estuvo 29 días en Devoto, tuvo que pagar una fianza. Yo en el lugar de él jamás me dejaría fotografiar con una persona así en un local nocturno, porque como mínimo tenía que sospechar que Conde, con los antecedentes que tenía de haber tenido problemas con la prostitución, y entra a un boliche que es de noche, que hay un tubo, me cuesta mucho creer que no se diera cuenta que era un prostíbulo. Primero hay que aclarar que no estaba en Cancún, que Macri estaba en Playa del Carmen. Sí, se traslada. O sea que no es simplemente que estoy ahí y voy, se traslada. ¿Cuántos kilómetros de Playa del Carmen? A propósito, no sé exactamente los 100, kilómetros, pero para mí es incomprensible lo que hace Mauricio Macri, supongo que... Y en luna de miel. Sí. Y llevar a la esposa recién casada. Pienso que nunca las fotos iba a ver, pienso yo. ¿No había posibilidad de que él no supiese que Conde tenía estos antecedentes? Si tiene una amistad tan grande con alguien, hasta el punto de que se traslada de una ciudad a otra a verlo, si es tan público que Gabriel Conde estuvo, porque es público, realmente es de dominio público, más para sus allegados, que tuvo un problema, que estuvo preso, yo no creería que el señor Macri no conocía los antecedentes de Conde. Especulando, aunque Gabriel Conde fuera el hijo de un dirigente de Boca, que ese sería el punto de contacto, Macri cuando se va de luna de miel, nadie de la prensa sabe dónde está, porque casualmente lo que buscaba era estar de incógnito. ¿Cómo sabe Gabriel Conde que Macri estaba allí? No, obviamente hay un contacto, está clarísimo. No, está clarísimo que hay un contacto. De la amistad que llega a tener Norberto Ollarvide con mi papá, no, es llamativa. De hecho, en ninguno de los dos casamientos no hay nadie, ningún otro invitado de la justicia. Ningún otro funcionario de la justicia. Hay policías, de hecho están en la misma mesa que Norberto Ollarvide, pero es el único funcionario de lo que es el Poder Judicial que va a los eventos familiares y que realmente es amigo personal de mi papá. Y, tratando de conjeturar a qué atribuís esa relación, afinidad ideológica, afinidad con la noche, afinidad... Bueno, de gustos, de gustos. Pero perdóname, no sé cómo no ser grosero, pero el gusto de Ollarvide pareciera distinto al de tu padre, ¿no? No, sí, pero quitando eso puede gustarle el ambiente nocturno, los lugares de copas, en sí, digamos, lo que es en cierta medida el show, ¿no? Creo que le gusta salir. Recordemos que cuando salió el tema, Clarín y La Nación se hacían los onzos. Por un lado, Clarín, cuando se animó a mencionar el caso, en vez de publicar la foto de Macri en Cancún, ponía fotos de Ollarvide en los 90. A ver, Clarín del jueves 12 de enero, página 17, acá a un costado, dicen que un ex espía financió al macrismo. Al lado, otro fallo benefició a Ollarvide en un caso conexo a Spartacus, una foto de Ollarvide a otros tiempos. Ollarvide habla en un casamiento de los 90 con un conocido de Raúl Martins acusado de prosenitismo por su hija. Y cuando La Nación dejó de mirar para otro lado, miren cómo tituló el tema. A ver, La Nación, página 14, chiquito ahí, sobre un costado, involucran a Macri, denuncian aportes de una red de trata. Hoy en página 12, Werner Pertot sumó un dato interesante en el contexto de la denuncia de Lorena Martins. Página 12, por Werner Pertot.
Macri vetó en 2010 la creación de una oficina contra la trata e implementó un comité más acotado y sin presupuesto propio. El veto de la trata. El proyecto era de una diputada macrista, que lo presentó después de que pasaran 2 años sin que el Ejecutivo creara la autoridad de aplicación de la ley de trata. La denuncia de Lorena Martins sobre un presunto financiamiento de la campaña de Mauricio Macri por parte de una red de trata de personas puso la lupa sobre las políticas del gobierno porteño contra el tráfico. El jefe de gobierno vetó en 2010 una ley que creaba una oficina contra la trata de personas, integrada por los 3 poderes. La autora de la ley era una legisladora del PRO. En su lugar, Macri creó un comité contra la trata que no tiene presupuesto propio y que coordina la tarea entre los ministerios. En el año 2009, Solanas le reclamaba a Michetti que se preocupe más por el tema de la trata. Michetti, ¿cómo es posible que se le siga dando autorización a los 54 prostíbulos que tiene la ciudad de Buenos Aires? Algunos no te de nosotros olvides estamos... de la trata y los 54 prostíbulos. Sí, ahora... En ese mismo año, Macri fue filmado en el intervalo de la grabación de un spot del PRO. En el video, Macri se burla de los dichos de Pino. Hago un poco de trabajo, Pino. Había que darle trabajo a la Constitución. Y yo puse una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo. Para que sea limpita. Porque si no, la sábana está sucia, Pino. Ahí decía. Hay que bueno, un par de cosas así saldría bien. Bueno, vamos. Bueno, che, hay que tener cuidado a qué agencia uno va a hacer la campaña. Las cosas que digo yo en el corte. Hay que hacerla con compañeros acá. Bueno, es la diferencia entre un político asesorado por un líder de encuestas y de campaña y lo que realmente piensa el político. ¿No? Macri en eso, que no solamente habla de eso, ese off detrás de cámaras de las campañas de Macri habla de muchas cosas más. Pero me parece que en el tema de Lorena Martins es interesante, lo venimos diciendo desde que estuvo acá sentada Lorena Martins, no logra encauzarse la denuncia que hace, a pesar de que el Ministerio de Seguridad la está, digamos, respaldando y dándole credibilidad. Estuvo reunida la semana pasada con la ministra Garré. Está recusado el fiscal, ella no quiere declarar porque siente que todas las personas a las que Lorena Martins va a declarar tienen alguna participación. En el caso del fiscal fue partícipe y miembro de la comisión directiva del Club Boca Juniors, sí. Que esto también involucra a Macri. El veto de uno se pregunta, ¿es casual el veto de la oficina de trata de Macri? Bueno, entra dentro de los más de 90 vetos que tiene el jefe de gobierno de la ciudad. Este es uno más de ellos, que bueno, también está direccionado a un sector social al que la verdad es que ningún gobierno de la ciudad le ha prestado atención, que es el funcionamiento de los prostíbulos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y Macri me parece que no es la excepción, más allá de la que se comprueben las denuncias que hace Lorena Martins. Sí. ¿Orlando? Sí, como veía un Macri auténtico, ¿no? Mauricio Macri auténtico en esa fantochada. Parecía la deformación de un espejo deformante de parque de diversiones, ¿no? Parecía de verdad. Respecto al tema en sí, que es la sustancia, es un tema donde no hay discusión, es como, ¿cómo te puedo decir? Como digamos, el perjuicio racial. A nadie se le ocurre que está bien la trata de personas de ninguna índole y estamos todos. Lo que sí es cierto que debe ser muy dificultoso desde el punto de vista legal la investigación. No el cerrar los prostíbulos, que eso es una medida tajante que algún gobierno podría llegar a hacer, porque después por los intersticios de la ilegalidad se instalan otros subprostíbulos y sabemos qué es eso. Si con la droga no se puede hacer eso, menos con los prostíbulos, vos podés cerrarlo. Esto es probable que no sé qué es lo que siente la sociedad. Yo sé que frente a la confesión, o si querés, a la declaración de esta chica que vino aquí al programa y que pasó por los distintos estamentos judiciales, la mayoría de las personas le creen. Porque es un hecho de credibilidad, no hay ninguna prueba. Vos tenés que creer o no en quien, y le pasa lo mismo a un juez. Estoy diciendo algo que no debo. Un juez también, un juez o un fiscal, se encuentra frente a una persona
si no hay pruebas contundentes, si hay simplemente declaraciones o una foto, que sabemos, todos hemos hablado de la foto acá, una foto no implica nada, porque hoy con las tecnologías que hay se puede sacar una foto de cualquier cosa y con distintas implicancias. Lo que sí es cierto, que me da la impresión de que el gobierno de la ciudad no actúa como si tuviera seguro que le va a pasar por el costado el problema. Y también es cierto que no veo una reacción fuerte, salvo creo que fue Aníbal Fernández. Sí, Aníbal Fernández pidió que pero no veo una reacción fuerte en los legisladores. Y acá vuelvo a decir lo que a veces pienso. Cuando hay un tema tan delicado y tan refinado, uno tiene que aceptar que se vive en una democracia, más allá de los periodistas, que en este caso somos nosotros o en otros lugares, tenemos que confiar o desconfiar de los poderes parlamentarios, que son los que tienen que ocuparse de estas cosas. Debe haber una comisión en el Congreso, seguro que la hay, que sabe más que nosotros de detalles, más que mí. ¿Qué puedo opinar yo más que el semblanteo personal de una persona que vino aquí durante media hora? Sería un charlatán si yo doy una opinión personal sobre esa persona, pero un charlatán de esos que abundan en todos lados. Bueno, en este programa esperemos no competir con ellos. Entonces, yo creo que aquí hay un compás de espera frente a este caso. Bueno, aparte es grave que no tenga lugar en la justicia para llevar adelante la causa. No, coincido con lo que dice Orlando, con que es muy difícil opinar de este tema. Lo que sí se pueden aportar es información. Hay una ley de trata aprobada por el Congreso y también hay que, acá hay que hacer eje en cierta hipocresía social. La trata es un delito invisible, lo ha sido siempre. Este proyecto político fue tal vez el único que encaró el tema de la trata, la puso en un debate legislativo, se aprobó la ley de trata, se reglamentó. Sí, es cierto. El Ministerio de Justicia ha rescatado cientos de víctimas ante un consenso social de amnesia sobre que, bueno, es un problema de prostitutas. También eso es cierto. Digamos, hay ciertos temas sociales que hacen, se meten la cuña dentro de la invisibilidad que representa el tema. Es tan abarcativo, tan doloroso, tan difícil de investigar, como dice Orlando, que muchas veces termina en la invisibilidad. Me parece que tenemos la oportunidad con Lorena Martes y su credibilidad de meternos en una pequeña parte de lo que es el trabajo de un tratante de personas. Vamos a hacer un corte y les prometo, ahora los anoto a todos los que quieran hablar, vamos a seguir hablando sobre esto en el próximo bloque. Ya volvemos con más 678.